Mm. Ya, vemos entonces. Primero que todo, disculpen por el atraso, pero me, ¿cómo se llama? Me quedé pegado en la oficina y no alcancé a llegar a las 7. Y como me pidieron que lo grabara, no podía hacerlo desde el teléfono, así que tuve que llegar acá a la casa. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Sí, profe. Ah, ya. Sí, es bueno. Ah, ya. Ya, pues. La ayudantía es para que ustedes pregunten las dudas que tengan. ¿Quién quiere partir? Profe, Dígame. buenas tardes. Hola, Miguel. ¿Cómo Hola, estás? muy bien, usted, gracias. Bien, cuéntame. Sí, bueno. Profe, tengo una duda respecto a cómo influye el riego en el peso de la poda, Ya, porque según lo que está en el PowerPoint, el PPT, sí, aparece como el riego a 0,25, 0,50, 0,75 a 1, que es el sí, estándar, sí. pero no mido ese peso. Ya, No sé si se escuchó. sí, se escuchó, se cortó un poquito, pero se entendió la pregunta. Sí, pero creo que está pegado el profe. Soy yo. Ah, ok. Espérenme. Dejen ver si me Primo el cambio profe. si me cambio de señal. Espérenme un segundo. Espérenme, voy a cambiar de lugar acá en la casa para tener mejor señal, ¿ya? Espérenme un segundo. Aprovecho de darle un tour de la casa. Aquí. Ya, acá tengo mejor señal. ¿Escucha mejor o no? Sí, ahí sí. Ya, ok. Pipi. Ya, no traje nada. Ya, entonces tu pregunta era, ¿cómo afectaba el riego el peso de poda, cierto? Em, lo que hay que entender ahí básicamente es que acuérdense que el crecimiento vegetativo se afecta antes que el crecimiento reproductivo, ¿cierto? Entonces, un estrés hídrico moderado se va a ver reflejado primero en el crecimiento de los brotes antes que en la producción de fruta. Entonces, a medida que tú vas bajando el riego, o sea, si tú lo restringes, en vez de regar el 100%, riegas el 75% o el 80%, va a haber una disminución del crecimiento. ¿Ya? Eso de todas maneras. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, Ya, sí, gracias. pero eso es. Ok. Tenía otra duda Dale. respecto a el gráfico donde se ven los potenciales hídricos respecto, por ejemplo, a cuando tenemos estrés hídrico y cómo hace el tema, es que hay una parte donde aparece el tema del tallo que tiene un juego ahí, que es el potencial del tallo, para evitar la muerte de la vid. El que tiene como varios colores. Sí, sí, ese. Ya. ¿Qué es lo que en particular, algo en particular, o queréis que le eche una mirada, lo comparte y le echamos una mirada? Espérate. Sí, mejor Ya, para poder ahí resolver la duda, por ya, favor. dale, espérate. Profe, A una ver. consulta mientras Miguel comparte. No, yo la voy a compartir. Dale, pero pregunta nomás. Ah, es que Miguel preguntó por cómo afectaba el riego en el peso de poda. Mi Sí. consulta es cómo afecta el riego, pero en el peso del racimo. ¿Es lo mismo o nada que ver? Es lo mismo, pero es menos sensible. ¿Ya? Entonces, por eso que si nosotros regamos el 85% o el 80% en algunos casos, o el 70% en otros lugares, depende de la zona también, mientras más demandante sea o menos demandante. Pero si yo calculo cuánta agua necesita mi planta, ¿cierto? Y por ejemplo, por decirlo simple, 20 milímetros a la semana.
¿ya? Y yo riego el 80% de eso. Entonces, los 20 milímetros le riego 16 milímetros toda la semana. El crecimiento vegetativo va a disminuir, ¿ya? ¿Cuánto? No te podría decir. No te podría decir si va a ser un 20%, un 10%, qué sé yo, pero va a disminuir. Pero la producción no debería disminuir, ¿ya? Se debería mantener, ya sea si riegas 100 o si riegas el 80% de la evapotranspiración calculada, ¿ya? Entonces, el tamaño, el peso del racimo es menos sensible al estrés hídrico que el crecimiento vegetativo. Esa es la idea. Contesté tu pregunta con eso, ¿no? Te Sí, perdí. profe. Ah, Entonces, el peso del racimo es menos sensible al estrés hídrico. exactamente. Menos sensible que el crecimiento vegetativo. Gracias, profe. Ujú. Ya. Ese gráfico, ¿cierto? Sí, ese, profe. Ya. ¿Qué parte es la que quieres que te explique? O en Eh, general, o te lo explico en general. es que a modo general, porque por ejemplo ahí tenemos el ácido abscísico, que ese aumenta a medida que hay menor estrés hídrico para la No, pues apertura del tomate. mayor estrés hídrico. Acuérdate que cero es cero estrés hídrico y -4 el máximo estrés hídrico. Sí, sí, Entonces, sí. uy, este perro qué odioso. A medida que, ¿cómo se llama? Que va aumentando el estrés hídrico, de a poco se va generando ácido abscísico, ya sea en las raíces o en las hojas. Ya, ¿Ya? pero por ejemplo yo ahí tenía una duda, Dale, porque el ácido abscísico, ¿el que hace la apertura estomática o el cierra cierre, estomática? el Cierra. cierre, Ya, ya, perfecto. Esa era la duda. Muy bien, gracias, profe. el cierre Y estomático. el resto, por ejemplo, ahí es donde el de la hoja y el del tallo en este caso, a medida que aumenta el estrés hídrico, ¿hay más apertura? No, pues, ya, es que ¿cómo se llama? Cada curva tiene distintos significados, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, ya, el yield, que es la producción, que es el que está en morado, lo que te está mostrando es que tú puedes tener un leve estrés y, y la producción no va a bajar tanto. ¿Ya? Entonces, ponte tú, va a bajar un 25% de la producción, o sea, tener un 75% del potencial máximo, tenéis que mantenerte estresado con valores de -1 megapascales de tallo, ¿cachai? O sea, un estrés, no diríamos fuerte, pero moderado, ¿ya? Y mantenerlo, ¿cachai? Entonces, el morado es producción y cómo va bajando comparativamente o proporcionalmente a medida que aumenta el estrés. Después, el que está en verde, el E en la transpiración, el GS en la conductancia estomática y el K en la conductividad hidráulica de los brotes. Entonces, todo eso se mantiene y en algún momento empiezan a bajar, ¿cachai? Y cuando el estrés es muy alto, ponte tú aquí cercano a -1,5, la evaporación, la conductancia estomática y la conductividad de los brotes es muy baja, ¿cachai? Ha perdido gran parte de su capacidad, o se han cerrado mucho los estomas, está evaporando muy poco, la conductividad de los brotes ha disminuido, ya sea por cavitación o por otras razones, ¿te fijáis? Entonces, eso es lo que marca el verde. El negro, que el ABA, por otro lado, va aumentando a medida que comienza el estrés hídrico, ¿ya? El amarillo y el naranjo, rojo, que son la hoja y el tallo, lo que te está mostrando ahí es la cantidad de muerte, podríamos decir. A medida que aumentando el estrés, se va perdiendo la capacidad de la hoja y del tallo de funcionar. ¿Ya? Lo podríamos ver así. Entonces, cuando tenía por ejemplo, un potencial hídrico del tallo de -2, tú podrías decir que, qué sé yo, que un 25%, no, con -2 sería casi un 80% de las hojas ya están dañadas. Sin embargo, solo un, qué sé yo, 15% de los tallos, el 25% de los tallos estaría dañado. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que te va mostrando que el daño es como progresivo. Primero se mueren las hojas, ¿cierto? Después se muere, o sea, se afecta el tallo, y para que realmente se vayan muriendo las plantas, daño de planta, ponte tú, para tener un 50% de mortalidad de la planta, tenéis que mantener un potencial hídrico súper bajo, menos de 3. ¿Te fijas? ¿Se entiende ahora, no?
Sí, súper, profe. Sí, Oye, sí, sí. el perro le molesta mucho como para ir a sacarlo o no se No, escucha? nada, No, no se no se escucha. escucha. Ya. Está ladrando aquí en la ventana. Quiere que haya que jugar con ella. Ya. ¿Alguna otra Gracias, pregunta de este gracias, cuadro? profe. Dale, dale, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta de este cuadro? Yo recuerdo que usted dijo que el número mágico era menos 0,8. El menos 0,8, ¿qué? Hay muchos números mágicos. De este recuadro que era del estrés hídrico, que ese era como el donde uno no perdía producción o no perdía tanta producción. No, el 85% es, para no perder producción, es de la reposición de la demanda, ¿ya? O sea, si yo calculo que el ETC semanal, como te decían antes, son 20 milímetros, si yo repongo 16, o sea, el 80% de esos 20, no debería tener pérdidas de producción. Ese es el número mágico ahí del 80. Eso quise decir en algún minuto. Puede ser. Ah, ya, ya. ¿Ya? Respecto al potencial hídrico, va a depender si tú estás midiendo en el tallo o en la hoja. ¿Te fijas? Si tú mides hoja, efectivamente un 0,8 megapascales es nada de estrés. Pero en el tallo sí ya es un leve estrés. ¿Ya? Entonces hay otro cuadro acá, aquí está, este. Te fijáis que en el caso del tallo, no estrés o el estrés moderado o débil comienza al 0,6 y en el caso de la hoja comienza en el 0,9. ¿Ya? Entonces, depende de dónde lo midas, el 0,8 acá no es tan mágico, ¿cachai? ¿Te fijáis? Sí, sí, Ya. sí. Pero el 80% que yo me refería como mágico es la reposición de riego. Si yo calculo la demanda, si le devuelvo el 80%, no debería tener problemas. Ok, gracias, Ujú. profe. Ya nomás. Más preguntas. Pero fue una consulta. Dígame, ¿quién? Yo aquí, Andrea. Andrea, dime. Eh, sí, cuando hablamos de post-pinta, yo tenía entendido que no tiene mayor incidencia el riego. O sea, es a ver, el tamaño de la valla o la producción final es menos sensible post-pinta que pre-pinta. ¿Ya? Eso no significa que si yo no riego después de pinta no voy a perder nada, ¿cachai? Ya, Pero es a eso menos quería sensible. apuntar, Ya, a eso mismo quería apuntar. Por ejemplo, si es que quería yo vallas más grandes, ¿tenía que regar más en prepinta? claro, porque Ah, pre-pinta, bueno, esto no entra en la prueba directamente, pero lo conversamos en el riego. Pero acuérdate de la última clase que vimos que prepinta, en la etapa 1, el crecimiento es por división celular. Entonces, lo que tú quieres, si quieres valla grande, es que haya harta división celular, ¿cierto? Entonces, no quieres que esté estresado. Y post-pinta ya está definido el tamaño potencial de la valla, porque lo definiste en prepinta con la división celular. Entonces, en términos de riego, claro, si yo quiero vallas más grandes, el efecto va a ser mayor prepinta que post-pinta. Eso no significa que post-pinta no sea importante, pero pre-pinta es más importante. ¿Mm? ajá, pero en post-pinta como que no se determina si va a seguir creciendo o no la valla. Sí va a crecer igual, pues acuérdate que el crecimiento era doble sigmoidillo, ¿te acordáis? Había una etapa 1 que era por división celular y la etapa 3 que el crecimiento era por elongación. Y para que se Ajá, elonguen las vallas tiene que tener agua. ya, súper, ¿Mm? gracias. Dale, Profe, Hernán, tengo una pregunta. cuénteme. Mire, me acuerdo que el manganeso era inmóvil, ¿cierto? A través de la planta. Era relativamente inmóvil, sí. Era relativamente inmóvil. ¿Y cuándo era móvil? Sí, pues ¿cuándo era móvil? Porque normalmente los síntomas se veían en las hojas basales, pues las hojas viejas. Está en una de las diapositivas, no me acuerdo de memoria, pero creo que era cuando estaba demasiado, cuando el estrés era demasiado, se transformaba en móvil y por eso era como relativamente inmóvil. En todo caso, no te voy a preguntar eso, en qué momento se puede hacer móvil o inmóvil. No te preocupes. Pero no me acuerdo. Ya, Pero vale. está anotado ahí, está anotado en una de las diapositivas, está. Sí, sí, que hay varios que también dicen lo mismo, como que, o sea, dos más, que por ejemplo cambia de móvil a inmóvil cuando ya el estrés es severo. Es demasiado, claro.
Pero en términos generales, lo que conversamos es que los móviles, ¿cierto? Que los más móviles, que eran el nitrógeno, el potasio, se veían los síntomas en la hoja más vieja. Y los menos móviles, que, ponte tú, que principalmente eran los micronutrientes, se veían los síntomas primero en las hojas más nuevas. Ese era como el gran mensaje. Ah, ya, ok, ¿Mm? gracias. La prueba tiene una primera parte que son verdadero y falso. La prueba, obviamente, no es corta, es más bien larga, pero si uno estudió y fue a clase, es súper fácil de contestar, ¿ya? Los verdaderos y falsos son todo lo que vimos en clase, todo lo que conversamos en clase. Hay hartos verdaderos y falsos, pero no es mucho, o sea, o te las hay o no te las hay, no hay mucho que pensar. Después hay una parte que son alternativas, que quizá hay que pensarlo un poco más, y una parte que es desarrollo, pero son respuestas cortas, ¿ya? Eh, ahí lo vamos a conversar mañana, pero mientras menos escriban, mejor para ellos. Profe, disculpe, consulta. Dale. Referente a eso, eh, al final la prueba no va a ser entonces a las 12. Si la prueba me está indicando que se va a hacer igual un poco larga de extensión, A o las igual 12 se va a hacer de a las 12. 12 Igual. no, a las 12 ¿sí? Ah, correcto. Sí. Gracias. Es que van a ver y son varias hojas, ¿ya? Y se van a asustar, pero van a ver que es rápida de contestar. Entiendo. Gracias, ¿Mm? profe. Profe, Dígame, respecto al decreto 464, ¿ya? eh, tengo dudas respecto a si usted va a evaluar el decreto en sí o solamente lo que vimos en clases. No, solamente lo que vimos en clase y lo que yo les dije que le iba a preguntar, nada más. Ah, O sea, perfecto, no te tenéis perfecto. que leer, no tienes que descargar el decreto y leerlo, no. Son Ya, las súper. diapositivas que pasamos en clase y dentro de esas diapositivas las cosas a las que yo hice énfasis. Ok. Ujú. Y en la tarde tenemos clases, ¿verdad? Sí, Continuamos con... sí, después ¿Va de a subir la almuerzo, clase? sí, la subí ya recién hace poco rato. Ya. Sí, se me estaba atrasado, pero fue una de las cosas que hice antes de irme a la oficina. Ok, gracias. Ujú. Profe, disculpa, Dígame. hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué Sabe bueno. que respecto a las clases de la tarde, es que igual tenía la duda porque mañana, igual como es fin de semana largo, no sé qué tanta facilidad para tomar buses los que vamos a Rancagua tengamos. Entonces, tal vez sí podría tener eso en cuenta como para que la clase no sea tan hasta tarde. Ya, sí, lo podemos conversar ahí, no hay problema. Ya, muchas gracias. Ujú. Profe, Dígame. respecto al decreto habíamos hablado sobre lo que eran como las zonas de zonificación, las denominaciones de origen y sobre qué otros temas se mencionó que no recuerdo con particularidad. Ya. Bueno, es cosa que medir la clase, son re pocas. Hablamos de, como dices tú, la denominación de origen, la zona. Hablamos de, hay un par de ejemplos respecto a cosas que se podían poner en la etiqueta, ¿te acordáis? Como Gran Reserva, Reserva Privada. Hay otra diapositiva respecto a la producción de vino con uva de mesa. Y la otra era de, hay una que habla del contenido de azúcar, si podía ser de Misec, Brut, ¿se acuerdan? Y más que nada eso, si no son muchas, son pocos. Ok, gracias. Ujú. ¿Qué más? No hay que Profesor, calcular día grado y esas cosas en la prueba. Mm, no hay que calcular días grados. Hay una pregunta que pregunta sobre los días grados, pero es súper fácil.
súper fácil. O sea, no te, no, no te va a poner una tabla ni nada de eso. Pero sí te tenés que acordar de qué se trata. Principalmente, la pregunta en particular es sobre los grados día y las regiones de Winkler, ¿ya? No te voy a preguntar cuántos grados día tiene que tener para región uno 2 o 3. No, no es eso, ¿ya? Sino, Ah, ya, ya. ¿ya? Pero tenéis que saber cómo se calcula. Eso no. ¿Ya? La pregunta es Ya. súper fácil, pero tenéis que acordarte cómo se calcula. Y solamente esa fórmula, no te voy a preguntar la fórmula de cuál era la más difícil, la del índice de Haglin. Nada de eso. Tienen que, respecto a los índices bioclimáticos, tienen que, lo que me interesa que sepan es que existen, ¿cierto? Que se ocupa, cada uno se ocupa en una condición un poco distinta, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hubo uno que desarrollaron en Nueva Zelanda, ¿cierto? Que es un poco distinto. Después estaba el otro que era el de Haglin, que también tenía, se ocupaba en otras zonas. eh, y ahí, en las mismas diapositivas dice por qué se desarrolló uno, por qué se ocupa el otro, cosas así, ¿ya? No tienen que saberse la fórmula exacta, pero sí entender qué es lo que busca, ¿cierto? Entre qué meses se calcula, cosas así. ¿Mm? ¿Qué más? Profe, Dígame. ¿y alguna pista de las de desarrollo para que pueda dormir sin tanta ansiedad? ¿Qué pista quieres? Porque así como estoy, yo creo que me va a quedar dormido como a las 3 de la mañana. Ah, bueno, pues si empiezo a estudiar a esta hora, ¿qué culpa tengo yo? No, si es la ansiedad, profe. Vengo estudiando como una semana. No, no me acuerdo. Mira, una de las preguntas de desarrollo me lo preguntaron ahora. No me acuerdo, o sea, ya tienen una respuesta ahí. Em, a ver, ya, me da lo mismo que darle la pregunta, porque lo que me importa es que sepan responder. Si a mí lo que me interesa es que aprendan. Yo les dije, cuando estábamos hablando de riego, ¿cierto? Hablamos que había formas de medir el potencial hídrico. Habían tres formas, ¿se acuerdan? Y yo le dije, es fijo que en la prueba le voy a preguntar cuáles son las tres formas y que me describan una. Bien, bien descrita, cómo se hace el procedimiento, qué sé yo. Ahora, todo esto es en forma breve, ya no quiero un tratado, dejo poco espacio para que escriban, porque me interesa que hayan los puntos clave, ¿no? ¿Ya? Pero eso tienen que aprendérselo. Profe, y en esa misma pregunta no hay que ser tan específico con algunas palabras, ¿cierto? Es como cortar, meter, y era, o hay que ser como cortar con una cuchilla de tanto, como lo dijo. Perfecto, estoy hablando de Sí, o de cortar, la misma, sí, por sí, eso. No hay claro. que ocupar tanto tecnicismo, ¿cierto? No, tiene que ser práctico. ¿Cómo lo harías tú? ¿No? Yo Con llegaría o al sin. campo, claro, y trato de hacerlo rápido y a tal hora, y preocuparme de esto, y eso. ¿Cachai? Ok, horario, mencionarlo. Eso es clave. Ya, ok, gracias. Eso es clave en la medición. Profe, y respecto a eso, en el potencial de prealba, eh, se hace antes del amanecer, pero ¿qué procedimiento se sigue? ¿Se toma en hoja? ¿Se toma en tallo? Eh, ya. Se toma, claro, es que en ese caso, en el de pre-alba, no hay una diferencia, ¿cachai? Porque es parte de lo que busca, o de la base de medirlo en pre-alba, es que
y lo conversamos ahí en clase, es que asume que la planta está en equilibrio con el contenido humedad del suelo, que está como que se recarga durante la noche y está todo en equilibrio con la humedad del suelo y por ende daría lo mismo en cualquier hoja que tú lo midas. Y no la podéis tapar porque no hay sol, así que no tiene ningún sentido taparla. De noche no hay transpiración, ¿cachai? Entonces, ese es como todo el fundamento. Se hace de noche porque como no hay transpiración, la planta es igual a su potencial al del suelo. Y me acordé de una pregunta que les dije que les iba a preguntar y se me olvidó hacerla. Recuerden que les dije por qué o sea, les dije que en el caso del riego por goteo, la planta iguala su potencial a la zona más húmeda del suelo. Entonces siempre se iguala a donde se regó, pero, pero en el caso de las vides que son de secano, ¿cierto? Ahí como se iguala a todo el sistema regular, a toda la raíz. Entonces en ese caso tiene más sentido hacer el de prealba. En el caso de la uva, o sea, del riego por goteo, no tiene tanto sentido porque la planta puede estar equilibrada con una zona húmeda que puede ser muy chiquitita y que igual al otro día no le alcance para reponer toda el agua que necesita, ¿ya? Pero eso no se lo pregunté, se me olvidó preguntarles eso. Pero un buen verdadero o falso. ¿Qué más? En el cálculo del caso C, obviamente no les voy a preguntar ninguna de las fórmulas, obvio, pero sí tienen que entender con qué se relaciona, con qué se correlaciona, con qué es directamente proporcional, con qué es inversamente proporcional. eh, Eso, ¿ya? De los que han llegado ahora, ¿alguna pregunta? Revisen en sus apuntes todo lo que yo les decía, esto le voy a preguntar a la prueba, esto le voy a preguntar a la prueba, esto le voy a preguntar a la prueba, porque eso está. ¿Qué más? Están todos revisando los apuntes ahora, buscando las presentaciones. En eso mismo estoy. Pero le ahí digo al tiro que no va a estar aquí hasta las 11 de la noche para que terminen de leerlo todo. Tengo que ir a hacer comida, así que. Estoy esperando que salga la pregunta de cuál es el lado oscuro. No, no la puse esta vez. El año pasado la puse en una prueba. Casi, casi. Yo ya no tengo dudas. Así que muchas gracias, profe. De nada, Me Andrés. voy. Suerte. Adiós. Nos vemos mañana. No, la verdad es que yo tampoco, profe. No tengo más preguntas respecto a la Bueno, prueba. miren, si estudiando más adelante les aparece alguna duda, me la pueden mandar por email y yo puedo tratar de contestárselas mañana en la mañana o hoy día en la noche, si estoy atento, ¿ya? Pero eso no es problema. Si tienen alguna duda, si algo que no los deje dormir, el pobre Jorge, le pueden mandar ahí por mail y yo les trato de contestar mañana antes de la prueba. Profe, una Dígame, duda me queda nomás. dime. Por ejemplo, respecto a mi yerandaje y corrimiento, va a preguntar así, por ejemplo, ¿cuál es la causa de esos fenómenos? La causa, Como deficiencias. No sé. no, Ah, pero ya.
Pero acuérdate que en clase le dije ya, típica pregunta, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ah, ya. Ya, pero por ejemplo, Pero que esté en, causado en el caso del millorandaje, en el Merlot, por una falta de molibdeno en suelo, ¿cómo se llama? En suelo granítico ácido, no, no te voy a preguntar eso. ya. Pero sí que tú seas capaz de decir, mira, un racimo con millorandaje, uno ve esto. En un racimo con corrimiento, uno ve esto otro. ¿Ya? Y sí hay una diferencia. Ahora, contestando eso y yendo como a la base de tu pregunta, como dije, no te voy a preguntar qué es el molibdeno el que causa esto, o que en el caso del corrimiento, ponte tú, puede ser porque tenía mucho nitrógeno en flor o porque hacía mucho frío, qué sé yo. No. Pero sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cachai? ¿Cuál es la diferencia? Que el corrimiento ocurre esto, en el mirandaje es distinto porque principalmente, ¿por qué se producen esas vallas más chiquititas en uno y en otro no? ¿Mm? Ya, profe, gracias. De nada. ¿Quién me preguntó si por el cálculo logrado días? Jorge, tú me preguntaste, ¿no? Sí, profe. Ya, ¿cómo se calcula los grados días para las regiones de Winkler? ¿Cuál es la fórmula? Ahora voy corriendo a revisarlo, profe. Ya, pero alguien se la tiene que saber, alguien de los que está acá. Eso es temperatura mínima más temperatura, no, sí, más temperatura máxima dividido en 2, ¿Sí? si no me equivoco. Base 10, menos Perfecto. 10. Exacto, eso es. El promedio del día menos 10. Nada más. Ajá, Eso es todo lo que tienen ok. que saber, ¿cierto? Y se calcula en este caso desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso es todo. Y solamente se toman los días positivos, que Los den valores números positivos. positivos. Claro, Si es exacto. negativo, se toma como cero, Exacto. O sea, no se resta. no se resta. Muy bien. Eso era todo lo que tenían que saber, ¿no? Ya puede dormir tranquilo. O justo Jorge se fue a revisar y no escuchó, ¿viste? Va a tener No, que si estoy aquí atento, profe, pues, tomando apuntes. tomando vino. Ojalá, profe, no me lo gané la semana pasada. Estamos para eso, ¿no? ¿O hay alguna otra duda? Profe, Dígame. antes de que se me vaya, por ejemplo, usted habló en nutrición, por ejemplo, de cuánto se pierde del suelo, en el porcentaje, por ejemplo, si mal no recuerdo, que era el potasio, que ese se lo llevaba más en cosecha, la reposición de esa, Ah, ¿eso ¿hay algún cálculo sobre eso, no? no, no, así como por ejemplo de que era, ya, en fósforo se sacan 0,6 kilos por tonelada, en nitrógeno se saca un 1%, qué sé yo, en el potasio era entre 1,6 y 5, ¿cierto? ¿A eso te referías? Sí, Claro, sí, sí, eso. claro, no hay ningún cálculo en que te tengas que saber eso de memoria, para nada. Ok, Pero sí lo que tú me acabas de decir, cuál es el que más se demanda, ¿cierto? Lo que conversamos mucho de cuándo aplicar cada uno, ¿cierto? ujú. Eh, y lo otro que conversamos mucho del nitrógeno y del potasio era qué importancia tenían después en el vino y en la fermentación, Culpa de los enólogos, eso. siempre. Le vamos a poner a todos. Ah, y respecto a eso,
tampoco hay nada que ver con cálculos dentro de lo que son días en el sentido del vino, por ejemplo. No te entendí. Creo que no lo pasó. Creo que estoy preguntando además. Por ejemplo, el tema de fermentación, en reacople, todo eso. No, pues eso es el desarrollo de la valla. Ah, verdad. Ya, Eso no es el tema. perfecto. Gracias. Ah, sí, sí, sí. Profe, preguntas de los olores que producen cada, la metoxipiracina, por ejemplo. Oh, se me olvidó preguntar de las metoxipiracina. La tenía marcada como que le iba a Profe, preguntar. el olor a pimentón verde lo tenía grabado en la frente ya. Bueno, pero Mm. esa cae para la prueba de desarrollo de la valla, de todas maneras. Se me olvidó la metoxipiracina. Pero alguna pregunta de la variedad que tiene harta metoxipiracina puede caer. Ahí se las dejo. Profe, Dígame. ¿se escucha? ¿Sí? Con respecto al análisis de suelo, que es como lo último que entraría en la prueba, Sí. ¿en qué se enfoca, como A en ver, qué propiedades? ningún número, como decir, no, tienen que haber 100 mil equivalentes de potasio por... No, nada de eso. Ah, ok. Solamente dentro de la presentación hay dos gráficos que muestran uno que es pH versus producción y el otro que es salinidad versus producción. ¿Ya? Y que muestran Sí. que en el fondo hay un momento en que empieza a afectarse, ¿cierto? Y respecto a la salinidad, hay un cuadro donde dice, ya las variedades más tolerantes aguantan tanto, qué sé yo. Es donde empieza a tener una idea de cuál es el valor, ¿ya? En ambos casos. ¿Ya? No te voy a preguntar, por ejemplo, no sé, pues, con cuántos decimen por metro Ramsey comienza a tener problemas, no. Pero sí que tenga una idea, especialmente esos dos gráficos, que tú ya cachaste cuáles son los que estoy diciendo, que tiene un punto negro y que dice por un lado rendimiento, y después en un momento empieza a bajar el rendimiento cuando el pH es muy bajo o cuando la salinidad es muy alta. ¿Ya? ¿Dónde parte ese punto? ¿Dónde empieza el problema? Ya, profe. ¿Mm? Gracias. Así como les dije, por ejemplo, que en el vino, cuando tenía un pH más de 3,8, podía haber muchos problemas ¿cómo se llama? De organismo, que se podía picar el vino, tener una idea. ¿Te fijas con qué pH en el suelo empieza a haber un problema de producción y con qué conductividad eléctrica o contenido de sales en el suelo comienza a haber un problema de producción? Pero no le voy a preguntar ni nutrientes específicos, ni la cantidad de nematodos que tiene que haber por cuarto de kilo de suelo, no. Sí, una idea general de qué son los nematodos, cómo afectan, o creo que sí, que algo ahí pregunto, pero no números, no hay números. Porque como les decía en clase, si todas esas tablas ustedes las pueden sacar, las pueden sacar de internet, de las mismas clases, y ahí buscar los valores. No les voy a preguntar si un 1,5% de potasio en lámina, en pinta, es poco o es mucho, pero sí me interesa que sepan cómo se hace el análisis, cómo se hace el procedimiento, ¿cierto? Que lo conversamos, así como conversamos para medir el potencial hídrico, conversamos cómo se hacía el análisis de nutrientes, qué es lo que había que hacer, de dónde sacar la muestra, en qué momento, eso es importante. Profe, ¿y cálculo sobre riego va a preguntar? Creo que no hay ninguna pregunta con un cálculo así. ¿Cómo qué cálculo podría ser? ¿Cuál estáis pensando? Es que no es Como tiempo de riego. Es No, que, no, 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 no. ya. Eso lo vamos a ver después cuando hagan la presentación. Quizá ahí haya que conversarlo, pero no, ahora no puse ningún cálculo de eso. No me acuerdo si el año pasado puse esos cálculos, ¿no? Pero, o sea, sé que hice un cálculo de riego, pero no me acuerdo si lo hice en esta clase o después.
No, no me acuerdo. Pero no, pero contestando tu pregunta, no. Profe, eso del análisis de los nutrientes se refiere a los nutrientes de la planta, ¿cierto? Sí, exactamente. Eso está en la, en la clase, me refiero a las diapositivas que yo no vine ese día. El día de nutrición, sí, está ahí. Cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Los análisis de nutrientes. En el fondo, esto es lo mismo que cuando hablamos de medir el potencial hídrico en las plantas como un termómetro para ver si lo que estábamos haciendo estaba bien o estaba mal. ¿Te acordáis? Solo decíamos, ya, vamos a regar tanto y después medimos. Y si está muy estresado, quizás estoy pasado, o si está muy poco estresado, quizás estoy regando mucho. Y acá es lo mismo, pues decíamos, o sea, pues tengo que fertilizar con nitrógeno. Ok, voy a aplicar una parte del nitrógeno, voy a revisar y si me falta, voy a aplicar el otro resto. El potasio decíamos lo mismo. ¿Cachai? ¿Cómo mido? ¿Cómo reviso? Eso es lo que tenéis que saber. No sé si sean por análisis foliares. Sí, pues, eso. Ah, ya. ¿No? Eso. ¿Algo más? Ya. Lo dejamos hasta aquí entonces. Se supone que la grabé, así que la voy a tratar de subir para los que no pudieron participar. Y como les digo, cualquier duda que les aparezca en este rato, por último me mandan por correo y yo trato de contestárselo mañana o de todas maneras antes de la prueba. ¿Ya? Así que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Nos vemos mañana. Nos Cuídese. vemos mañana, que estén bien. Tranquilos nomás. Chau, Chao, profe, Gracias, gracias. profe. chao. Sí, Chao. ya. Lleve hartos vinos, lleve hartos vinos. Ah, Pa' profe, catar. gracias. Chao, Chao, gracias. chao, que estén bien.